Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Estamos nuevamente en un video de inicio de semana. Esta vez creo yo va a ser un video un poco rápido. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que ha ocurrido la semana pasada y también vamos a ver algunas gráficas para saber si es que todo esto ya ha terminado, si es que las caídas han terminado, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Si es que todo acabó y vamos a comenzar a ver de ahora en adelante así de este color verde como nos gusta, ¿no? Vamos a ver muy rápidamente también los resultados trimestrales que se presentan esta semana y los datos macro y también como siempre el análisis técnico muy rápido y breve del SP500. Lo que tenemos aquí son dos imágenes de Bloomberg. La primera donde nos dice que el Nasdaq ha perdido capitalización de mercado, ha perdido market cap como nunca antes se había visto, ¿no? Ha sido incluso la pérdida de market cap, la pérdida de capitalización de mercado ha sido incluso peor que la de la burbuja.com, mucho peor que la de la crisis financiera y peor que la reciente pandemia que hemos tenido, ¿no? Se han perdido en total 7.6 trillones de dólares, ¿no? 7.6 billones de dólares. Y lo que tenemos aquí en esta gráfica es el Nasdaq 100, que nos dice pues que ha tenido su peor semana, sus peores semanas, perdón, desde el año 2012, ¿no? Ha salido prácticamente semanas, ¿no? Digamos aquí que ha tenido un rendimiento negativo, ¿no? Todas estas son semanas de rendimiento negativo del Nasdaq 100. Y con respecto a las tecnológicas, solamente en 3 días se ha perdido cerca de $1 trillón, cerca de $1 billón, ¿no? Apple en 3 días ha perdido cerca de 225 billones de dólares, 225 mil millones de dólares. Microsoft y así todas las compañías que están aquí, ¿no? Y un resumen muy rápido de todas las compañías entre las tecnológicas y las favoritas que hemos visto que pues en esta pandemia han subido mucho, ¿no? Pues ahora desde máximos tenemos compañías que han caído, compañías de altísima calidad como Google que han caído un 23%, hasta compañías como Peloton que han caído cerca del 91% desde máximos. E incluso ahora se está recurriendo a niveles técnicos, ¿no? Hay una gráfica aquí que compartía Bloomberg con respecto a un nivel técnico del SP500 que se hablaba acerca de los 3.824, 3.815 puntos, donde pues digamos múltiples Fibonacci se estaban digamos aquí justo uniendo en este nivel de aquí, ¿no? Que está entre los 3.815, 3.820 aproximadamente. Una gran cantidad de Fibonacci que están en estos niveles. E incluso también se está viendo la clásica media móvil de 200 periodos, ¿no? Donde, bueno, aún estamos un poco lejos. Aquí el nivel sería aproximadamente los 3.500, 3.600 puntos aproximadamente, ¿no? Entonces aquí ya comenzamos a recurrir a niveles técnicos para ver si es que el SP500 pues va a seguir cayendo o al menos hasta dónde podría tener piso. Pero todo esto ha terminado, ya hemos concluido con las caídas. Bueno, aquí tenemos esta gráfica de Bloomberg, donde tenemos aquí al SP500 y el porcentaje de compañías de componentes del SP500 que están en mínimos de semanas, de 52 semanas, perdón, ¿no? Donde aquí vemos que estamos cerca de un 30% de compañías que están en mínimos de 52 semanas, pero estamos muy de lejos, muy por lejos, frente a otros eventos que hemos tenido anteriormente, ¿no? En la crisis financiera, por ejemplo, hemos tenido cerca del 80% de compañías de componentes del SP500 que han estado en mínimos de 52 semanas. En la pandemia también hemos llegado cerca al 70% y en otros periodos también han estado incluso en niveles digamos, peores de los que estamos teniendo actualmente, ¿no? Del 30%. Así es que según esta gráfica podríamos decir que aún hay o puede haber aún un recorrido todavía aquí a la baja. Aquí tenemos esta gráfica del índice de volatilidad del SP500, el VIX Index, que nos dice que aún no estamos a niveles de crisis. Y ni qué decir, por ejemplo, en grandes crisis como la crisis financiera
y como la crisis de la reciente pandemia que hemos tenido, ¿no? El VIX ni siquiera se acerca a niveles de crisis como las .com o a otras crisis que también ha habido, o al menos otros momentos de la historia donde también hemos tenido una volatilidad alta. Así es que podríamos decir aquí que también puede haber un recorrido en que, o al menos esta gráfica nos dice que aún no hemos llegado, ¿no? El SP500 no ha llegado a niveles de volatilidad extremos. Y lo mismo sucede con el índice de volatilidad del Nasdaq. Este es el índice de volatilidad del Nasdaq 100. Y como pueden ver aquí estamos todavía muy de lejos, muy por lejos de la crisis de las .com, de la crisis financiera y de la crisis de la pandemia. Otros eventos hemos tenido, por ejemplo, por aquí, por estos niveles, un VIX de 48, pero aún no hemos llegado ni siquiera a estos niveles de aquí, ¿no? Y menos aún a los niveles de crisis verdaderamente reales. Aquí tenemos esta gráfica también muy interesante donde tenemos diferentes rendimientos de bonos, digamos, bonos de todo tipo, ¿no? Tenemos por ejemplo los bonos High Yield de los Estados Unidos, que es la línea de color rojo, los bonos triple C, incluso peores, ¿no? Triple C o menores del BOFA. Y también tenemos los bonos triple B, la línea de color verde, los bonos que podríamos decir que mejor lo están, que son los bonos triple A. Y también aquí tenemos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, ¿no? Y podemos ver que en momentos de crisis, en momentos de recesión, pues siempre se ve esta tendencia de que los bonos suben, hay un pico y luego vuelve a bajar, ¿no? Esto ha sucedido en las .com, ha sucedido en la crisis financiera y ha sucedido también en la crisis de la pandemia. Así es que aquí aún no vemos esto, no vemos todavía que este rendimiento de los bonos, específicamente de los bonos que son considerados ya bonos basura, entran a un pico y luego caen muy rápidamente. Esto aún no lo hemos visto, pero sí podemos ver aquí o notar claramente que es la tendencia que se está yendo, ¿no? Vemos cómo comienzan a elevarse aquí estos rendimientos de los bonos que son bonos basura, ¿no? La línea de color azul corresponde a los triple C y peores, y la línea de color rojo corresponde a los bonos High Yield, que finalmente también son bonos basura. Y otra gráfica que nos dice que esto aún podría no haber terminado es la curva de rendimientos invertida, ¿no? Donde cada vez que esta curva se ha invertido, acá tenemos la resta entre los bonos de 10 años y los de 2 años. Y cada vez que esta curva se ha invertido, es cuando pasa por debajo de estos niveles de cero, vemos que seguidamente viene una recesión, ¿no? Caen, la curva se invierte y al cabo de algunos meses o algunos años, pues viene una recesión, y esto ha sucedido a lo largo de toda la historia, como lo podemos ver en esta gráfica. Viene, la curva se invierte, pasan unos meses, unos años y tenemos una recesión. E incluso aquí el periodo entre la curva invertida de rendimientos y la recesión ha sido cada vez menor. Así es que estamos en este nivel. Es muy probable, como esta gráfica lo demuestra, que venga una recesión en los próximos meses o incluso años. Aquí tenemos este otro indicador muy conocido, el indicador de Warren Buffett, que pese a haber caído considerablemente, aún estamos todavía lejos del promedio desde 1950, ¿no? Esta línea que ven aquí, la de color negro, es el promedio desde el año 1950. Y como pueden ver, todavía nos queda recorrido a la baja. Y después de ver todas estas gráficas que hemos visto, aún no podemos decir que todo esto ha terminado. Aún vemos diferentes indicadores, o en la gran mayoría de indicadores, que todavía podemos tener un recorrido a la baja que puede ser aún mayor. Y aparte de los indicadores que hemos visto anteriormente, también tenemos noticias como esta. Esta gráfica de aquí es la gráfica de los precios de los fertilizantes de Bank of America de los últimos 22 años aproximadamente, ¿no? Vemos aquí el precio de los fertilizantes a abril de este año, que está en niveles que no se había visto antes desde, al menos la gráfica que tenemos aquí, desde los años 2000, ¿no?
Y estos precios de los fertilizantes mucho tienen que ver e incurren mucho con temas, por ejemplo, como la hambruna, que ahora son cerca de 200 millones de personas en el mundo que están sufriendo. Recientemente también el G7 ha mencionado, ¿no?, de que podría llegar un hambre brutal en el mundo por la crisis que están sufriendo los grandes exportadores de trigo, Ucrania incluido, ¿no? Crisis del grano por guerra en Ucrania. África y Medio Oriente pasarán hambre, alerta el G7. Y otra gráfica que también he mostrado en videos anteriores son los precios por galón del diésel, que han aumentado increíblemente. Los precios casi se han triplicado, ¿no? Estas de aquí son noticias recientes, siempre traigo noticias recientes. Vemos aquí el diésel a precios elevados y escasez de suministros. Así podría ser el próximo golpe para la economía de los Estados Unidos. El aumento de los costos del diésel está sobrecargando a los camioneros estadounidenses y las operaciones de envío, prácticamente todo lo que tiene que ver con operaciones logísticas que utilizan finalmente los camiones, ¿no?, los carros de carga, etcétera, diésel. Y esto no solamente ocurre en Estados Unidos, al menos no solamente con el precio de productos relacionados con el petróleo, finalmente derivados. Los precios del gas natural en Europa suben después de que Ucrania bloquea los flujos rusos. Entonces, después de ver los indicadores y después de ver estas noticias, ¿podríamos decir que todo esto ha terminado? Al menos por mi parte, yo simplemente lo dudaría mucho. Y ahora veamos rápidamente las empresas que entregan resultado esta semana y también los datos macro. Esta vez trataré de hacer todo un poco más comprimido, ¿no? Pero esta semana, al menos los 2 primeros días de esta semana, tenemos compañías interesantes como por ejemplo Walmart, Home Depot y JD.com. Y también tenemos a compañías que pueden ser vistas por algunos inversores como por ejemplo Nubank, la empresa de donde invirtió Warren Buffett, ¿no? Tencent Music y por ahí otras compañías también. Con respecto a datos macro, el día lunes tenemos las previsiones económicas de la Unión Europea, la balanza comercial de la Unión Europea, y el día martes tenemos el PBI del primer trimestre preliminar de la Unión Europea, la producción industrial de abril de los Estados Unidos y también los speech, ¿no? Van a hablar tanto Lagarde como Powell. Este día martes sí va a estar interesante. El día miércoles y jueves también tenemos compañías interesantes como por ejemplo Tencent, Cisco, Lowe, Target. Está de aquí también Analog Device, que es una compañía de semiconductores junto con Synopsys. Tenemos compañías más interesantes al menos que los días anteriores, ¿no? Applied Materials, otra compañía de semiconductores, Palo Alto, también una compañía muy conocida y otras compañías más. Con respecto a los datos macro tenemos la reunión de política monetaria del BCE. Estos que estoy resaltando de amarillo van a ser los datos más importantes de esta semana. El día miércoles también tenemos el IPC de abril de la Unión Europea. Ya no va a ser ese preliminar, sino va a ser el dato ya de abril. El informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo, los permisos de construcción de los Estados Unidos y los inventarios de crudo como siempre. El día jueves tenemos las actas de política monetaria del BCE, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y las ventas de vivienda de segunda mano. Ojo con esta semana que tenemos bastantes datos del Banco Central Europeo y en general de Europa. Y sabemos que ahorita Europa no está pasando por su mejor momento. Y cerramos el día viernes solamente con estas tres compañías. John Deere, que es una empresa muy conocida, y estas otras dos compañías. No tenemos datos macro interesantes este día viernes. Y bien, ahora sí rápidamente el análisis técnico del SP500. Vamos a reducir esto un poco. Y bueno, creo que había mencionado nuevamente en el video anterior de que el SP500 iba a continuar con las caídas, ¿no? Esto fue lo que sucedió y bueno, el último día viernes tuvo esa gran subida, ¿no?, que llenó un poco de esperanzas. Pero bueno, voy aquí a agregar el siguiente aquí soporte, ¿no? Vamos a agregarlo muy rápidamente. Creo que lo había dejado pendiente en el video anterior, pero creo que ya merita el siguiente soporte, ¿no? Va a ser muy sencillo. El soporte va a estar, vamos a reducir esto un poco. Sí, yo creo que lo voy a dejar justo aquí.
Justo aquí me parece bien, me parece que por aquí puede haber otro, pero no, lo dejaré justo aquí. 3.857 puntos. Ese va a ser el siguiente soporte que podríamos tener. Bien, ahora sí, regresemos aquí. Vamos a gráficas de una hora. Bien, ¿qué es lo que puede pasar con el SP500? Esta vez no tenemos noticias tan interesantes como las hemos tenido la semana pasada. Las compañías que tenemos que entregan resultados esta semana son compañías interesantes, pero no compañías, digamos, como las FANG, que tienen un gran peso en el SP500. Tenemos sí compañías interesantes, pero no con un gran peso. Y con respecto a datos macro, como les dije, no hay noticias, digamos, muy interesantes. Posiblemente tengamos esta semana noticias más interesantes en Europa, que tampoco hay que dejar de lado a ese continente. Pero bueno, ¿qué es lo que podría pasar esta semana? Yo creo que para esta semana vamos a ver un poco de tranquilidad. No hay resultados trimestrales interesantes. No hay datos macros interesantes. El SP500 creo yo se va a tratar de relajar un poco de estas últimas caídas que han sido brutales. Y posiblemente el SP500 se esté moviendo por esta zona que tenemos aquí, ¿no? Se esté moviendo de forma lateral. Trate quizás de llegar a estos niveles que están por aquí, ¿no? Pero más que haga un poco más de esto, yo lo dudaría. No, aún creo yo que tenemos diferentes eventos que hacen que todavía no entre el SP500 en un terreno positivo, ¿no? No es algo muy alentador lo que nos depara, ¿no? Para el corto plazo. Esto no quiere decir tampoco que veamos al SP500 con solamente caídas, no. Siempre vamos a tener correcciones, siempre vamos a tener esas pequeñas correcciones y posiblemente esta semana de aquí sea una semana de correcciones, sea una semana ya un poco más tranquila para luego, quizás con los datos macro que tenemos la siguiente semana, pues el SP500 pueda continuar con las caídas. Al menos es lo que espero yo, o digámoslo por donde me inclino yo, que el SP500 creo que va a seguir cayendo. Si bien es cierto, la Reserva Federal ha querido presentar un discurso un poco conciliador, yo creo que va a seguir subiendo los tipos de interés por los niveles de inflación que tenemos, ¿no? Aún siguen siendo niveles bastante elevados, bastante altos. Y la única diferencia que ha habido con respecto a la inflación ha sido 0.3 puntos, que es sinceramente una nada. Y yo lo veo bastante difícil, ¿no? Entonces, mi postura sigue siendo bajista, pero al menos creo que esta semana, creo yo, espero que así sea una semana tranquila. ¿No? Ya han habido bastantes caídas, bastantes preocupaciones la siguiente semana. Creo yo que esta va a ser una semana tranquila. Y en caso de no serlo, pues simplemente el SP500 va a ir por alguna de estas zonas, ¿no? Va a ir por alguna de estas zonas y quizás esté, no lo sé, rebotando por aquí para luego seguir cayendo y nos iríamos al siguiente soporte de los 3.714 puntos, ¿no? Este sería el siguiente soporte. Yo personalmente vería un poco difícil un escenario como este, similar al de las semanas anteriores. Yo creo que esta semana va a ser un poco relajada, me inclino por esto, pero podría pasar todo lo contrario y seguir viendo simplemente más sangre en los mercados. Y bien, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.